Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un video sobre las consideraciones que se tienen que tomar para realizar un análisis pushover y pues también un análisis cíclico como el que estamos viendo, ¿no? Este es un cíclico, este es un pushover y por acá tengo otro pushover. Por acá también tengo otro pushover que es bien distinto. Bueno, lo que vamos a hablar en este video son algunas de las consideraciones que se deben de tomar, que pues no existen en otros videos según lo que yo también he visto y incluso en cursos, ¿no? No se suelen enseñar bien. Va a ser un video corto en el que se va a explicar pues casos reales en los que se ha realizado y también vamos a hablar sobre algunas normas internacionales que se encuentran dentro de este ETAPS, dado de que pues el fin es que se puedan visualizar y se puedan realizar, ¿no? Que no sean solamente casos fáciles, aislados, ¿no? Sino que sean casos reales en los que, en los que sí se tiene cierta experiencia ya empírica, ¿no? Bueno, ante todo, creo que una de las primeras cosas que se debe de realizar es ver cuándo realizar pues un análisis pushover, ¿no? Bueno, básicamente un análisis pushover se realiza cuando uno, el edificio no es de tantos pisos, dado de que como nosotros aplicamos cargas, normalmente es en el primer modo. Entonces, si es que el primer modo es un modo relevante, esto ocurre cuando el edificio es de pocos pisos, 10 pisos, 12 pisos, si esto eso está dentro del ACCI 4117, ¿no? Te da dos parámetros para que puedas saber si es que es aconsejable aplicarle un pushover o no, ¿no? Pero digamos, en términos generales, sería ese. Uno de los casos en los que no se puede aplicar, ¿no? Si es que no aplico un pushover, ¿puedo aplicar algún otro método? Claro, no existe el método dinámico no lineal, ¿no? Que se llama curvas IDA, ¿no? Por el análisis dinámico incremental, que es como un pushover, pero din dinámico, digamos. Este método, pues, no es recomendable en el caso que se realicen trabajos, porque normalmente cuando se realizan trabajos en ese método dinámico tienes que correr una cantidad absurda ya de tiempo, no es para nada aconsejable. Digamos que son 8 o digamos son 8 intensidades, pueden ser 11 sismos y ahí tienes ya 88. Si es en dos direcciones son 166 multiplicados por 3 horas de corrida son como 400 horas, ¿no? Es demasiado tiempo. Un pushover te puede demorar una corrida en caso de ser un edificio como el de acá, bien complejo, bien alto, 45 minutos, una hora, hora y cuarto, o en este edificio que es pequeño, ¿no? Se puede demorar a 5 minutos, entonces no es pues aconsejable aplicar un dinámico no lineal. Ahora, eh, ¿cuándo? Entonces, esto no me responde a la pregunta de cuándo hacer un análisis pushover. Pues básicamente podría realizarse para ver cuál es la secuencia de rótulas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos un step 4 en el que se observa, ¿no? Que los de color verde son algunas rótulas que ya han iniciado, ¿no? Esta etapa ya de fluencia, y las de rojo significa que ya están completamente plastificadas, ¿no? Y que incluso ya puede generar como una degradación ya de la resistencia, ¿no? En este edificio, por ejemplo, vemos de que básicamente hasta por acá podríamos considerar de que el edificio puede mantener las cargas verticales, ¿no? Porque luego hay una pérdida de resistencia, ¿no? El cual es una pérdida de sección, ¿no? Visto de una forma física o de ya unas grietas ya extensas. Esta pérdida
de resistencia es algo que no se desea llegar. Asimismo, eh, implica que ya no pueden mantener todas las cargas verticales, ¿no? Lo cual pone mucho en riesgo ya la vida humana. Entonces, digamos, en este caso, la curva total sería esta, ¿no? En casos en los que se tienen edificios pequeños, pues se puede ver que sí se puede obtener, digamos, toda la curva, ¿no? Pero esto tiene unas convergencias, digamos. Esto, esto se realiza mediante ecuaciones, ¿no? Entonces, mientras más grados de libertad haya, mientras más pisos haya, es decir, ¿no? Mientras más pisos y más ancha sea el área, o mientras haya más área, va a ser más complicado llegar a una convergencia. Entonces, vemos en este modelo que no se llega pues a toda la curva de capacidad. Acá solamente hay una ductilidad como de 2, ¿no? En cambio, si por acá comenzara, digamos, es una ductilidad como de 3, ¿no? Que bueno, probablemente sea el que tenga ese edificio, ¿no? En cambio, este edificio tiene una ductilidad será de 5 o 6, ¿no? Sin embargo, nosotros no podemos ver todo eso por las mismas limitaciones que hay en la convergencia. Entonces, digamos, ese es uno de los parámetros, ¿no? Y también nosotros podemos hacer que, que esto cambie, ¿no? Colocarle menos rótulas, sacar otras rótulas, cambiar cuáles son estos parámetros que luego vamos a comentarlos un poco. Pero este es un tema en el que entran varias variables, no es solamente aplicarlo y que te vaya pues a dar el programa algo, ¿no? Sino hay que entender bien qué es lo que significa que algo sea no lineal, entender bien qué significa que hay una pérdida de resistencia y que normalmente antes de utilizar un programa uno dice, no, yo tengo esta viga, ¿no? Entonces voy a calcularlo a mano y luego lo voy a calcular en el programa y voy a ver que me dé el mismo resultado. Es lo que uno dice para corroborar que el programa está haciendo bien el trabajo. Pero en un análisis no lineal tenemos un material que es no lineal, tenemos, tenemos una geometría, tenemos muchas variables, ¿no? Ingresa el concreto, ingresa el acero, ingresa el tipo de rótula que hace ingresado, que tal vez pueda pandear estas barras a compresión, entonces ingresan una mayor cantidad de variables. Esto nos lleva a, a pensar que de alguna forma nosotros tenemos que asegurarnos que lo que nosotros hagamos esté bien, pero en un análisis no lineal esto es más complicado. Entonces, a qué nos lleva? A unos ensayos reales, a unos ensayos de laboratorio en el que uno puede encontrar información sobre el tipo de fierro, sobre el tipo de material que se ha utilizado y hacer esto mismo que es a mano, pero verificar el programa ya no respecto de un cálculo manual, sino respecto de un cálculo de laboratorio. Si quiero un pushover, pues tendría que ver que la curva de capacidad, ¿no? Que viene a ser esto definido como un backbone, ¿no? Sea la misma que me está dando el ETAPS, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos este muro que viene a ser igual a este muro. Es pues un muro, ¿no? De un paper que es de Elsevier, si no mal está. Es un paper de Elsevier en el que se le ha modelado pues sus mismos materiales, ¿no? Tanto el concreto está tal cual, de igual forma, así se encuentra pues en el paper, de igual forma el acero también ha sido modelado
tal como está modelado, tal como se ha obtenido, ¿no?, de los ensayos de laboratorio, y se ha colocado también la cantidad de acero en el muro, de igual forma de cómo se encuentra en el paper. Entonces esto nos llevaría a querer verificar que, bueno, este de acá es el caso en el que se le ha hecho un análisis pushover nada más, y en el cual se ha visto que esta curva vendría a ser igual a la curva que nos está dando ahí la envolvente, ¿no? Que es la misma que tenemos aquí también, ¿no? Un desplazamiento de, no sé, 30 y algo, 30 y algo, ¿no? Un poco antes de 40 y una fuerza un poco menor de 300. Que bueno, esto está en otras unidades. La fuerza por acá llega hasta, por acá en la parte inferior llega hasta 360, creo. El de acá está también llegando más o menos por ahí. Y su desplazamiento también está en 3 centímetros, ¿no? Que más o menos por acá también se encuentra ya más o menos en 3. Y luego está el decaimiento, ¿no? Por acá 3 y luego el decaimiento. Entonces, lo que se debe pues de ver de acá es que los parámetros que yo esté colocando en mi modelo no lineal sea pues similar, ¿no?, al que estoy eh, modelando. Ahora, ¿qué pasa si es que voy a hacer un tipo de análisis cíclico, como un análisis dinámico, ¿no? Entonces ya no solamente tengo que ver que la curva sea igual, ¿no?, sino también tengo, tengo que ver que el ancho de mis lazos histeréticos, que lo que me están diciendo es cuánta energía se está disipando, sea similar al del modelo, ¿no?, al del ensayo de laboratorio, si no estaríamos haciendo cualquier cosa. Entonces, antes de realizar un modelo hay que darnos este trabajo, ¿no? Tanto como para un muro como para un pórtico, ¿no? Si es que tengo un edificio, si es que tengo un edificio de puros pórticos, entonces probablemente solo tenga que calibrar pórticos, ¿no? Si tengo de pórticos y muro, pues tengo que calibrar a ambos, ¿no? Como habíamos mencionado, esto que nosotros llamamos calibrar, en verdad, eh, significa que tengamos un mayor conocimiento respecto de cuáles son las propiedades y cómo puedo modificar en el software de tal forma que pueda llegar, ¿no?, a igualarlo y entender un poco más a ambos, tanto el modelo experimental como el modelo numérico. Entonces, eh, una vez que nosotros pues tenemos esa idea, básicamente uno de los documentos que yo más recomiendo es esto, que es una guía práctica para ingenieros. Es un documento sumamente bueno en el que te habla sobre los tipos de análisis, sobre cómo es la degradación, sobre cómo se considera la plasticidad, ¿no? Si que se puede considerarse plasticidades en los extremos nada más, o si se podría considerarse por secciones, ¿no? Tanto en cortes, ¿no?, y como a lo largo, o pues representarse como elementos finitos. Lo normal es que las vigas se representen por esto, por tipo de plasticidad concentrada, y que las columnas y los muros queden como tipo fibra. Hay que recordar que mientras más sofisticada sea el tipo de plasticidad, también es mayor el tiempo que se va a demorar en correr. Digamos, este tipo final, que es el de elementos finitos, pues si tenemos un edificio de 10 pisos con puro elementos finitos, había un paper en el que mencionaba que se demoraban 8 días a 10 días, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo que yo le mencionaba en un inicio de la hora y media o una hora que se demora el modelo grande y de los 5 minutos, eran efectivamente las vigas habían hecho con rótula plástica y las columnas y muros habían hecho con tipo fibra, ¿no? Que
Si es que nosotros investigamos un poco y miramos la literatura, vamos a encontrar que estos dos son los más utilizados también, ¿no? Mundialmente. Ahora, acá te habla un poco sobre los dos tipos de plasticidades, cómo se podrían considerarse sus lazos histeréticos en tipo Hinge, de que el ensayo monotónico te da valores un poco más altos que los ensayos cíclicos, lo cual es cierto, ¿no? Nosotros vimos que acá nos daba casi 400 y acá llegaba hasta 300, bueno, en la parte inferior llega hasta 330, ¿no? Por ahí. Sí nos da un poco más, ¿no? Pero digamos, ustedes ya lo van a saber, ¿no? Te habla sobre cómo son las degradaciones, sobre cómo se consideran los tipos de rótula, los efectos P delta. Ahora, acá te habla de cómo se modela, ¿no? Los tipos cuando es muros de corte pueden ser bajos o pueden ser esbeltos, ¿no? Te hablan sobre cuáles son estas diferencias, ¿no? Cuando es bajo se considera un poco más los efectos por corte, ¿no? Cuando es alto ya no tanto. Acá sobre cómo se considera esto que se le llama interacción suelo-estructura, dado que por el tipo de springs que se han colocado, el tipo de resortes y por el efecto cinemático, ¿no? Básicamente se dividen en estos dos y te hablan sobre estos dos tipos también. Estos dos tipos que pues también se hablan en el FEMA 440 y se habla en el ATC, en el ACE, perdón, ACC 4117. Ahora, ¿cuál es un poco el objetivo de este video? No es tanto hacer un recetario, porque he visto que recetario ya hay varios. Sin embargo, en ninguno te hablan sobre documentaciones o sobre papers que ya se ha visto, sobre conceptos o fundamentos, ¿no? Digamos, yéndonos un poco más a la parte de calibrar. Nadie te habla de calibrar, ¿no? En esos videos. Entonces lo que yo busco un poco es mostrarles eso que no hay, ¿no? Y pues mostrarle ejemplos prácticos y datos empíricos, ¿no? Que ya se han obtenido por trabajos y por ver y ver y ver, ¿no? Muchas veces esto. Entonces, este sería el ATC 40 es uno de las primeras guías, creo que la primera del año 96, en el que si lo ponen esto en Google pues pueden encontrarlo, ¿no? Al ser uno de las primeras pues te habla bastante sobre lo que es la historia, te habla incluso sobre análisis sísmico, que digamos es de la parte más inicial, ¿no? Desde lo más básico. Como ha sido uno de los primeros, pues casi todos estábamos en lo que es la parte elástica. Entonces, este te va explicando paso a paso, ¿no? Sin embargo, esto no es algo que tú puedes verlo aquí, ¿no? En el ETAPS. En el, en el ETAPS, por ejemplo, si nosotros damos aquí al tipo de revisión que nosotros queremos que hagamos para calcular el punto de desempeño de un edificio, pues vemos el FEMA 440 y vemos el ACE 4113. Bueno, el ACE 4113 es bien similar al 4117, ¿no? Que es el que hemos estado viendo. Y el FEMA 440 viene a ser una versión actualizada del ATC 40, ¿no? Que es del 96 y este ya es del año 2005, ¿no? Eh, el tipo de cálculo del punto de desempeño vendría a ser respecto a un sismo peruano, ¿no? Esto es toda la historia, ¿no? Digamos, de mi, de mi estructura. Si viene un sismo pequeño, muy pequeño, estará por acá, ¿no? En la parte elástica. Un sismo, mientras el sismo se va haciendo más fuerte,
digamos, esta estructura cada vez está siendo más solicitada, ¿no? Puede llegar a un punto en el que el sismo esté demasiado fuerte, tanto que la estructura ya no pueda resistirse por acá, ¿no? Ya degradándose energía y por lo tanto diré, perdiendo resistencia y por lo tanto que no nos está asegurando un resguardo de vida, ¿no? Entonces, ahí se debe de tener ya de bastante cuidado. Entonces, vamos a ver ahora un poco, ya hemos visto lo que es la calibración. Vamos a ver qué es lo que se necesita para realizar un análisis pushover. Vamos a ir a este modelo que es uno de los más complicados, que es más grande, ¿no? Primero se hace un análisis elástico, tal cual se conoce. Posteriormente se deben de saber cuáles son los materiales, ¿no? Los materiales pues se puede ver acá en material, ¿no? Los diferentes tipos de concreto y se debe aquí ya de definir pues cómo es esta curva, ¿no? Esta curva de esfuerzo y de formación. Aquí pues el mismo ETABS te da algunos valores, ¿no? Que puede ser el de Mander, el de Honestan, ¿no? Dependiendo. O tú mismo puedes colocar algún otro modelo. Aquí los valores de deformación última pues pueden ser 0.005, 0.003, que es el de la norma peruana, por ejemplo, que te da como un límite máximo. Pero ojo, este es un análisis no lineal, ¿no? Aquí la norma peruana no necesariamente tiene que ingresar. Este 0.003 es muy conservador, ¿no? Para un análisis según la norma. Aquí puede ser más. Ahora, tengo que definir tanto los dos materiales. ¿Qué más necesito? Lo que yo necesito es colocarle pues un tipo de, de rótulas, ¿no? Nosotros pues habíamos visto de que íbamos a colocarle para el tipo frame pues uno que sea bueno, aquí no podemos colo- colocarle pues porque está corrido, ¿no? Así que vamos a sacar uno de este modelo, que es el que corre más rápido, para no malograrlo. Y por ejemplo, vamos a simular que vamos a querer aplicarle a este, ¿no? Entonces, si nosotros queremos aplicarle, pues vamos a Hinge, ¿no? Y acá nosotros le damos a agregar en lo que es algún punto y nos va a salir esta tabla, ¿no? Sobre cómo es que nosotros queremos agregarlo, ¿no? Acá nosotros podemos ver, bueno, en estos casos en los que yo lo he realizado ha sido con el de las tablas del ACE 4117. Como había mencionado, estas normativas últimas sí es que se encuentran en el ETABS, ¿no? Entonces esto es lo que yo he realizado para lo que son las vigas. Es uno de los ejemplos, ¿no? Porque se puede ingresar como un tipo fibra, se puede ingresar cuando uno mismo puede ingresarle el diagrama, ¿no? Una vez que uno ya le ingresa el diagrama, pues ya va a figurar. A ver, acá podemos, ya están seleccionadas. Acá podríamos seleccionar ahora cómo se podría seleccionarse pues un tipo muro, ¿no? Un tipo columna, pues habría que, pero o sea, eso es para asignarle una rótula, ¿no? Sin embargo, nosotros también tenemos que tener colo, colocado pues el fierro, ¿no? Tanto en columnas como también el fierro acá en vigas, en columnas como en vigas. Ahora, para, para colocarle en las columnas, pues es similar, ¿no? Es igual a caer a un frame y ir a un hinge y colocárselo, ¿no? Para lo que son muros, primero se debe de colocar el fierro del muro en este reinforcement force y luego en este wall hay que colocarle pues cualquiera que sea esa rótula. Ojo que lo bueno de lo que es este etaps es que se pueden colocar diferentes
fierros, tanto en las cabezas como en el cuerpo, inclusive si quieres en las cabezas puedes colocarle dos tipos de fierros diferentes. Esto pasa si es que quieres analizar edificaciones antiguas, ¿no? Que ya tienen dos tipos de fierro. Entonces esos dos tipos de fierro se pueden colocarse en los muros. Una vez que ya tenemos nosotros colocadas todas las rótulas y los materiales, ya lo que nos queda definir es el tipo ya del pushover, ¿no? Digamos, siempre se inicia de una carga de gravedad, ¿no? Ya de aplicarle carga muerta y carga viva, ¿no? Por eso esto no inicia de un cero, ¿no? Acá un tipo no lineal, ¿no? Aquí esto inicia de un tipo de masa, que es ya la única, y en este tipo ya inicial, en este tipo de gravedad inicial, ahí se ha ya considerado el efecto pues P delta. Ahora, aquí pues vemos que está por un desplazamiento de control y uno pues tiene que colocarle cuál es el desplazamiento objetivo, ¿no? Aquí para tener el punto de monitoreo, según el ACCI 4117, que supongo que van a leerlo próximamente, pues se hace en un punto que esté ubicado cercano al centro de masa y en el último piso, ¿no? En el último techo, digo. Aquí, para esto, entender bien esta parte, tanto esta parte de aquí y esta parte de aquí, en el que uno puede hablar como 40 minutos, lo que se recomienda es dar una lectura a las referencias que te da el mismo ETABS, ¿no? El mismo ETABS te habla punto por punto sobre todo esto. Entonces, como ya había mencionado, el video no es que esté buscando enseñarte paso a paso todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos casos que son particulares, entonces no se puede enseñar todo paso a paso, porque sería un curso muy amplio, porque también hay mucha parte teórica. Entonces, lo que yo creo es que les estoy dando todas las referencias, al menos las más generales y más necesarias, que sí o sí les van a servir para que puedan realizar un análisis no lineal. Entonces, en esta parte también te hablan sobre el tipo de rótula, el tipo de fibra, cómo es que estos están interactuando, y para poder definirlo bien pues tienen que darle una lectura, sí o sí. Ahora, como ya tenemos el caso, tenemos ya aplicado el acero, el material, ya la no linealidad geométrica, y vamos hacia el siguiente paso, que es el calcular pues aquí ya esta curva, ¿no? Ahora, a ti te va a mencionar pues cuáles las formas para que nosotros podamos calcular el tipo de desempeño. Puede ser con el ACCI 4113, que es igual al 4117, que es mediante el método de coeficientes, que es básicamente una multiplicación ya de ciertos puntos. Ya tienen que esta parte también leerla, ¿no? Porque como ustedes pueden ver en la parte de la izquierda te habla de aceleraciones, C sub 0, C sub 1, hasta un valor de C sub m. Todo esto son valores pues que están descritos en esa norma, ¿no? Entonces digamos, para este sismo que está acá, que te dicen que de las 7 días que tiene que ser modificado un sismo acorde al país en el que uno se encuentre, pues tienen que, se ve este punto, y este punto era el que yo les mencionaba, ¿no? Este punto corresponde a un desplazamiento, y este desplazamiento corresponde a cierto step, ¿no? A cierto paso que nosotros podemos encontrar. No tenemos ese pushover y tenemos muchos pasos, por ejemplo el paso 45.
El paso 45 pues corresponde a que se formen ciertas rótulas, y también, si nosotros podemos ver en el techo hay un desplazamiento que es de 98. Y acá tenemos que para el punto de desempeño tiene un desplazamiento de 65, ¿no? Entonces, digamos, estoy viendo un punto que está más adelante. Ahora, este es el único método, no, hay un método que es mucho más, creo que eh, difundido, que es el método de los espectros, ¿no? Que significa que mi curva de capacidad lo voy a pasar a un espectro de capacidad, y con mi espectro de demanda acorde al país en el que yo me estoy encontrando, lo voy a intersectar y luego lo voy a modificar acorde al amortiguamiento que yo voy a tener para ese nivel de daño. Este es un proceso iterativo que se explica muy bien en el FEMA 440. Y es pues el mismo que te da este, ¿no? Cuando le das clic a este FEMA 440 se demora un poco. Por eso voy a darle clic a otro que es más o menos similar, que tiene esa misma idea. Eh, no está figurando ahí bien raro. Así no debería de figurar. Suele pasar cuando, cuando lo abres primero uno y luego el otro, ¿no? Hay que volver a abrir esta curva de capacidad y hay que darle como primero a este, ¿no? Para que no se malogre. A ver, ahí está, ¿no? Ahora sí, ¿no? Digamos, tenemos un espectro de capacidad, tenemos un espectro de demanda, y esa es más o menos ahí la idea, ¿no? Si quieren saber explícitamente cómo es todo, pues tienen que ir al FEMA, ¿no? Pero estos dos métodos buscan lo mismo, ¿no? ¿Y cuál método es mejor? Pues sí hay papers. Por ejemplo, hace un tiempo leí acá un paper de, eh, justo te hablaba sobre esto, ¿no? Acá está, esta es la comparación, ¿no? Entre el método de los coeficientes, el método del espectro, respecto de un ensayo de laboratorio, ¿no? Al final, digamos que la conclusión es que el método del espectro de capacidad, o sea, del que tiene esta forma, te da valores inferiores por poco al valor que se tenía en dicho experimento, y que el método de capacidad es un método más, digamos, conservador, que te da un valor un poco más, ¿no? O sea, digamos, si tuviéramos que elegir entre los dos para ser conservadores, tendríamos que elegir el método de coeficientes. Sin embargo, ¿no? Depende de lo que te están solicitando, depende si quieres tú hallar ambos. Aquí la información que te la estoy dando es para ambos. Ahora, yo supongamos que ya este es mi punto de desempeño, porque este vendría a ser mi desplazamiento. Ahora, ¿qué cosa puedo ver, no? ¿Qué cosa puedo ver? Puedo ver cuáles son estas rótulas que se están formando. Acá hay una opción, que es la del Hinge Results. Esta opción pues sirve, por ejemplo, por defecto, aquí como podemos ver, me está mostrando el tipo fibra de una columna, ¿no? Entonces, ahora el tipo fibra ya de esta columna, pues está que aumenta su capacidad, pero esto es todo, ¿no? Mira, no pueden ver ese puntito gris, cómo está aumentando, ¿no? Es porque esto es en todo, ¿no? Digamos, esto es desde el step 1 hasta el último step donde yo tengo mi resultado, ¿no? ¿Puedo ver algo más? Pues por supuesto, ¿no? Este es un tipo fibra, y se puede ver, ¿no? Fibra por fibra, ¿no? Como ustedes pueden ver en la parte de aquí se va señalándose, ¿no? ¿Cuál es esa fibra que se está viendo, ¿no? A ver, 34, ¿no? Ahí, ¿no?
si es fibra de acero, este es el del concreto, ¿no? Yo lo veo por su forma, ¿no? Esta forma es porque es la que yo he definido, ¿no? Entonces puedo ver cómo se ha esforzado, ¿no? En toda su historia. Entonces esto es lo bueno de lo que es el tipo fibra. Y para lo que son tipo frames, ¿no? Vamos a seleccionar una columna. ¿Qué he seleccionado ahí? Este es un tipo fibra igual. A ver, vamos a ir a una planta para seleccionar una viga. A ver, pues está habiendo unos problemas. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ahí ya tengo una viga. Entonces yo puedo ver que esta viga sí ha recorrido, ¿no? Toda su parte elástica, ha llegado a la fluencia y ha seguido, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que ya está a punto de perder capacidad. Ahora, pero este es para todo el recorrido, ¿no? En el step que yo quería es el que está por acá, ¿no? Es el step 58. Entonces, digamos, para el punto de desempeño se encontraría ahí, ¿no? Estos valores es bueno, es muy malo, visto de una forma bastante personal, mientras no pierda la capacidad, no está del todo mal, dado que estos análisis pues, no están hechos con una precisión de un 100%, si es que está a la mitad, pues no está tan mal, ¿no? A mi parecer estaría bien. Pero hay unas tablas, ¿no? En el ACCI 4117 que también ellos mismos te van a mencionar, ¿no? Que para esta deformación se encuentra más o menos bien, se encuentra, bueno, en lo que le llaman en las normas, seguridad de vida, ocupación inmediata, cerca al colapso, a otros como control de daño, ¿no? Hay varios nombres acorde a las normas y también te dan una clasificación en cierto punto. Entonces, esto depende tanto. Ojo, estas normas que te dan esos tipos de clasificaciones, yo ya he escuchado en algunas conferencias internacionales en los que te mencionan de que esas normas están hechas para Estados Unidos, ¿no? Así que si tú vas a querer utilizar que eres, no sé, de X país, pues no van a ser necesariamente ciertas. Para cada país esto puede cambiar. Así que un poco más que el hecho de lo que de un número importa un poco saber, un poco entender cómo se están formando esas rótulas, está cerca, está lejano, ¿no? Tener un criterio. Pues luego de que ya he visto, ya sé cuáles son las secuencias de rótulas, sé cuáles son las vigas más esforzadas, sé cómo, sé en qué punto estos se están encontrando, ya puedo tomar un criterio ya para decir cuál es el estado, ¿no? Pues ya cada norma te plantea distintos tipos, ¿no? Habría que leer, cada norma tiene su propio. El ATC tiene ahí sus tipos, incluso te da derivas, te dice, por ejemplo, ¿no? Hasta una deriva de 10 por mil es ocupación inmediata, hasta una deriva de 20 por mil es seguridad de vida, te dice. Pero no solo con la deriva, que viene a ser un tipo de análisis cuantitativo, sino también tienes que aplicar unos cualitativos, ¿no? Te dice el daño que se puede observar podría ser estos, ¿no? Entonces, te da una idea para que tú puedas más o menos acordar a lo que yo te he mencionado y si es que tienes también conocimiento más o menos de cómo, de ver ensayos que se pueden ver por internet, buscar papers, ¿no? De cómo es que conforme esto va aumentando en su curvatura, aumentando su resistencia y luego pierde, cómo son visibles esos daños, ¿no?
Eso serviría para enriquecer un poco más esto. Eh, bueno, ya se ha hablado ya de todos. Bueno, esto sería todo por ahora. Como se ha mencionado, pueden dejarlo en la caja de comentarios si han tenido algunas dudas, si es que tienen algún comentario. Y también, eh, si es que, si es que alguien tiene algún problema y quiere que se vea su caso en específico, porque como se ha visto, pues hay que darle una lectura a todo, hay que entenderlo bastante bien, ¿no? Y puede querer unas clases o puede querer que se les haga un proyecto, tanto como de tesis como laboral, pues pueden escribirnos en 5 minutos 2020@gmail.com. Como ustedes pueden ver, está en la página del canal, donde también hay otros videos sobre, bueno, estos videos son sobre diseño de cimentaciones, ¿no? Elásticos, sobre el diagrama de momento curvatura, que es algo un poco ya de la no linealidad, y esto es exactamente lo que pasa en estas vigas, ¿no? Que también tienen su diagrama de momento curvatura, que es básicamente lo que nosotros hemos visto cuando hemos seleccionado esa viga, ¿no? Entonces pueden escribirnos, que estaremos pues encantados de ver su caso, ¿no? Y tener un contacto ya más de cerca y ver sus problemas ambos. Pues también no olviden darle like y suscribirse si es que les ha interesado, si es que les ha gustado. Esto sería todo. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.